Estamos en la boca del lobo, estamos en tiempo de reflexión, análisis. Ya veo ahí a José Luis García Castañeda. José Luis, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros un día más y esperando y deseando tu pronta recuperación y que puedas estar aquí con nosotros. Bueno, qué envidia me dais, queridos amigos. Fernando Paz, historiador, amigo, uno de los que dirige el Búnker Bar o el bar en el Búnker. El otro día me pararon y me dijeron, oye, magnífico ese bar en el Búnker. Te van a poner el micrófono bien porque así no se pone. A ver, así sí. A que no se oye de la otra manera. No, es que ese es mi micrófono. He sido yo solo el que le he dado la vuelta. Menos mal que está Cecilia y al quite. Bueno, Fernando. ¿Sabes lo que pasa? Que vengo hecho un obelisco, como decía aquel. ¿Sí? Sí, porque, o sea, lo del Ayuntamiento de Madrid, el tráfico, todo esto ya empieza a ser mítico, legendario. Encima han montado un pifostio en la universitaria que yo no sé a qué se debe, pero había por ahí coches un poco raros de estos de la secreta camuflados. Es gracioso porque con los coches de la policía, cuando están camuflados y son de la secreta, es cuando más evidentes son. Sí, o sea, es como cuando uno ve una monja vestida de seglar, ¿no? Dice, es monja seguro, ¿no? O sea, con el hábito se la reconoce menos que vestida de seglar. Bueno, pues con los coches de la policía pasa lo mismo. Total, que tarda hora y media en llegar, no es broma, ¿eh? O sea, estaba todo cerrado, un horror, tío. Y para colmo, pues es con la mierda de cambio climático esta que tenemos, efectivamente vamos hacia una glaciación, como se ha anunciado la semana pasada. Se ha anunciado hace 4 o 5 años, porque me acuerdo que hice un programa sobre eso en la Universidad de North Cumberland o algo así, y parece que vamos hacia una glaciación, tócate el níspero. Y de hecho es que estamos a 20 de junio, es que esta noche entra el verano, voy con camiseta y la máxima hoy es de 21 grados. O sea, el que me hable de calentamiento global hoy le pego, porque además odio el frío. No, yo mejor, y ahora sí con mi pierna así, casi prefiero un poquito de fresquito, Fernando, pero bueno. Tú lo que no tienes que tener es la pierna mal, coño, y déjate de clima. Pues espérate que no sé la otra cómo va. Oye, por cierto, magníficos esos vídeos en el Búnker Bar, hablando sobre el 10º aniversario de la coronación de Felipe VI, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Sí, bueno, no todo el mundo le ha parecido igual, pero... ¿No? Bueno, eso es. Bueno, es que aquí somos muy diversos y plurales. Eso es. Bueno, Jesús Muñoz, que hacía tiempo que no venía por aquí, aunque viene mucho al programa de José Luis Barceló, La Noche en Estado de Alarma. Pues buenos días. De hecho, hoy hago doblete. Esta noche estaba convocado para estar con José Luis, que por cierto creo que lo presenta Ricard. Tenéis ahí un gran periodista en ciernes. Sí. Y claro, no quería decirle a José Luis que no iba esta noche porque había estado aquí, ni a ti que no venía aquí, pero que bueno, además hay gente que quiere que esté por las mañanas y yo creo que agradece que estemos aquí. Y hoy estoy aquí, pues como diría el poeta, entre la pena y la náusea. La pena porque ayer falleció, la madrugada de antes de ayer, el camarada Santiago Casero, murió... después de estar, ya llevaba un tiempo malito el pobre y desde aquí, bueno, pues le quiero mandar un abrazo a su familia. Me fue imposible ayer ir al tanatorio y hoy, pues a primera hora será enterrado. Bueno, que conozca, he colgado por ahí algunos, aparte de fotos, he colgado algún vídeo, alguna conferencia que ha dado en los Viernes Culturales de la Falange. Era un gran tipo y un gran intelectual. Me quiero unir al pésame. Sí, yo también. Y decía lo de la náusea porque no sé si hoy hablaremos de ello, pero hoy es el día después del 10º aniversario de la coronación y era náusea absoluta, pusieras el telediario que pusieras, pusieras el informativo que pusieras, ibas por la calle y veías los coches con banderitas de España que no salen para otras cosas que deberían salir, pero sí salen cuando hay que homenajear al Borbón de turno. Ayer me acordé más que nunca de esas palabras de Rafael Sánchez Mazas, que muchos le atribuyen a José Antonio, pero son de Rafael Sánchez Mazas, de prefiero la bala marxista a la palmadita derechoide, porque es preferible morir de bala que morir de náusea. Y es que ayer estuvimos a punto de morir de náusea por todas las mentiras que se escucharon. Yo he sido de los que he colaborado humildemente en la difusión de los 2 vídeos que he visto de Fernando, tanto el que hizo relacionado con si el rey podía hacer algo más con la ley de amnistía y con el dedicado al 10º aniversario. Y yo invito a que la gente, los he colgado también en mis redes sociales, invito a que la gente que los vea. Van a ser entre los dos unos 20 minutos de su vida que les aseguro que no lo va a perder el que vea ambos vídeos, porque no le va a sonar en nada
a lo que nos han estado diciendo estos días, tanto los unos como los otros. Si luego tocamos el tema, me ampliaré, y si no, pues también lo diré porque me da la gana. No te amplíes más, que si no... A ver, Luis Sánchez de Movián, cuéntanos. Como me vas a preguntar, mañana ¿qué tenemos en Españoles Olvidados? Bueno, pues mañana tenemos una figura muy interesante, yo creo que prácticamente olvidada ya, que es María Teresa Roca de Togores y Pérez del Pulgar, marquesa de Albine. Es una de las intelectuales más interesantes de la década de los 20 y de los 30. Escribió fundamentalmente poesía, algo en los periódicos. Yo creo que es de las grandes desconocidas, de las grandes poetas. He ido tocando a diversas intelectuales aristócratas. Ella hizo, como era habitual en los salones de entonces, teatro dentro de los salones de las casas aristocráticas españolas, y yo creo que va a interesar mucho a nuestros oyentes. Entonces mañana efectivamente veremos a María Teresa Roca de Togores. Con respecto a lo que se comentaba aquí en la mesa, del cambio climático, lo primero que lo tocaba Fernando, yo que soy de las tierras altas del norte, a mí me da la risa floja. Me da la risa floja porque en Santander casi estamos con la galerna del Cantábrico, la temperatura está a 14-15 grados, unas olas espectaculares, una lluvia más espectacular, y yo recuerdo ya hace 50 años cuando en verano yo iba provisto de jerseys, iba provisto de botas catiuscas y teníamos veranos lluviosos y veranos con frío. Entonces, claro, que me digan a mí que soy del norte, es decir, la temperatura en el norte sigue siendo la misma que hace 50 años. Y no hay más que ver los que veranean en Asturias o veranean en Santander o en el País Vasco, que lo podrán contemplar. Con respecto a Madrid, Madrid tiene toda la razón, Fernando, es un caos total. O sea, este alcalde se dedica a hacer estupideces y además desde que ha entroncado con la familia real, entre comillas, pues no hay que olvidar que su mujer es prima del rey. Entonces, prima lejana, pero prima del rey. Pues entonces ya está haciendo unas profesiones de monarquía absolutamente asquerosas. Entonces, es verdad también lo que dice Jesús. Yo ayer no he oído ningún documental, ningún serial sobre la monarquía, e hice una cosa que era mucho más interesante para el cuidado mental de uno. Me fui al cine y fui a ver el biopic de Amy Winehouse, Back to Black, y es muy interesante, bueno, la banda sonora era una chavala que cantaba muy bien, forma parte del club de los 27, esos que a los 27 años, como Jenny Joplin o el líder de Doors, pasaron a mejor vida, o Jimi Hendrix, yo soy un forfo de Jimi Hendrix, ni os cuento. Bueno, entonces, me alegra. Me fui así, yo soy del rock de los 60, 70, imagínate, Y yo. el rock progresivo. Y entonces estuve viendo ese biopic, está bastante bien, al que le guste la música de Amy Winehouse, que la vayan a ver, y entonces me entretuve en eso, que era mucho más interesante que estar escuchando las estupideces sobre la monarquía. Además, te digo una cosa, que ayer se haya hecho todos esos panegíricos de la monarquía me parece muy grave, cuando cualquiera que acceda a internet puede leer lo que dice el nacional.cat un día sí y otro también. Nadie se ha querellado contra el nacional.cat, y si es verdad lo que dicen, vamos a poner que fuera el 50% verdad, es lo suficientemente grave lo que se afirma en ese digital para que no haya que hacer ninguna mención especial a la monarquía española. Bueno, vamos a ir por partes, si os parece. Hay un tema en el que yo quiero poner el acento, luego si queréis hablamos de lo sucedido ayer, de esos 10 años, el balance. Yo creo que ya lo hemos comentado mucho. Aquí en esta misma casa, el debate que planteamos ayer, si había algo que celebrar y cuál había sido el balance. Pero a mí hoy me gustaría hablar de Pedro Sánchez, impunidad a la carta, pero para todos. Me refiero a que el Tribunal Constitucional va a otorgar también, va a amnistiar, para que nos entendamos, a varios dirigentes socialistas involucrados en el mayor caso de corrupción en España que ha habido, que es el asunto de los seres. Robaban, quitaban el dinero para la formación de parados, en algunas ocasiones se lo gastaban en putas, en cocaína, en mariscadas. Eso en algunas ocasiones, en otras ese dinero era utilizado para salvar a empresas amigas, pero no para empresas que también tenían derecho a ser salvadas, pero como no eran amigas. Entre las empresas salvadas estaba una donde trabajaba la hija del presidente del PSOE, del camarada Chávez. García Castañeda, lo verdad es que a uno no dejaría de sorprenderle la impunidad con la que se está actuando. Ahora un tribunal político, como es el Tribunal Constitucional, una vez que han amnistiado
a los separatistas, a los golpistas y a los malversadores, ahora se trata de amnistiar o indultar a los involucrados en los seres. Claro, y además a mí no me produce ninguna sorpresa, es decir, esto es algo que ya se veía venir, es decir, ellos han ido creando primero las leyes oportunas para tener amparo en todas sus sinvergonzadas políticas y no políticas y económicas para asaltar el poder, es decir, el socialismo nunca llega al poder, lo asalta, ¿vale? Como lo hacían antes con fusiles, ahora lo hacen con las leyes y con una democracia que está hecha a medida para ellos. A mí que pase esto no me sorprende y era tarde o temprano iba a pasar. Es decir, han conseguido aborto, han conseguido eutanasia, han conseguido transexualismo, han conseguido amnistiar, han conseguido indultar, han tomado el Poder Judicial porque lo han tomado. Es decir, tener el Tribunal Constitucional, que es la última instancia, no del Poder Judicial, pero que sí es capaz de corregir sentencias del Poder Judicial, es como controlar el Poder Judicial. Ahora van a controlar el Consejo General del Poder Judicial y se están haciendo con todos los elementos y aparatos del sistema para que funcionen a medida para ellos. A mí todo esto no me sorprende porque lo estamos viendo y es crónica de una muerte anunciada prácticamente, por decirlo de alguna manera. Pero lo que es absolutamente lamentable es que el ministro de la oposición esté haciendo precisamente de ministro del gobierno. Es decir, que es que todavía le saque en campaña electoral un papelito diciendo que gobierna la lista más votada, es decir. Y luego tenemos ya no solo a los votantes del Partido Socialista, que son abyectos y maliciosos, sino a los ignorantes del Partido Popular. Es decir, que es que no se dan cuenta de que están vendidos a un sistema que nos va a llevar a una Venezuela anticipada y a todo ritmo, y nos va a llevar a un Estado que, si ahora ya es autoritario, va a terminar siendo totalitario y le queda muy poquito, para mí. A ver, Fernando, ¿a ti te asombra algo de lo que está pasando en la utilización del Tribunal Constitucional, de todas las instituciones del Estado a favor de obra? Porque estamos fuera, puede ser muy legal que un tribunal político como el Constitucional, pero creo que estamos perdiendo todo atisbo de dignidad que podíamos tener, desde la jefatura del Estado hasta los esperpentos en el Congreso de los Diputados, la prepotencia de Sánchez, las leyes de memoria histórica que ensalza a criminales y asesinos. Bueno, yo creo que estamos en un grado, vaya la redundancia, de degradación nunca antes conocida en la vida política española, ¿no? En los últimos tiempos, me refiero. Bueno, encabezar la pregunta con un a ti te asombra supongo que convierte a la pregunta en retórica, ¿no? Eso es. No, es evidente. A ver, esto es lo más parecido de verdad a una banda facciosa encaramada en el poder que actúa exclusivamente en función de sus propios intereses. Y lo que está haciendo, y lo más grave, es que lo reviste naturalmente de las apariencias de políticas de Estado. Lógicamente, pues en fin, le superpone una superestructura legal que pretende ser legítima y todas estas cosas. El gobierno no es legítimo y, en mi opinión, desde luego, el régimen hace mucho tiempo, si es que alguna vez lo fue, que ha dejado de serlo. Precisamente por eso, porque está sirviendo exclusivamente a una parte del país y nada más. Les da igual, es decir, están dispuestos, y es lo que están haciendo, a acosar y a someter directamente a una mitad del país, porque esto es así, España está dividida por la mitad, y están absolutamente dispuestos a someter a esa mitad del país, precio que sea, les trae sin cuidado. Y a esa mitad del país solo le queda pues dos cosas: o someterse y agachar la cabeza, que es lo que pretenden que haga, o ir a una rebelión, en fin, que no voy a especificar ahora en qué tendría que consistir, pero ir a una rebelión, a una insumisión, eso que ellos manejaban antes, ¿os acordáis? Cuando se hablaba del servicio militar y todas estas cosas, lo de los insumisos. Bueno, pues yo soy insumiso ante este régimen, me manifiesto en abierta desobediencia y estoy en absoluto pie de guerra contra el régimen y el gobierno, lo digo con absoluta claridad. No reconozco la legitimidad de las leyes, las cumplo en la medida en la que hay un aparato coercitivo que me obliga, pero no reconozco su legitimidad. Es un Estado ilegítimo, es un régimen ilegítimo y es un gobierno ilegítimo. Y todavía más porque, como digo, reviste sus acciones de banda mafiosa, que es lo que son, una banda mafiosa, con los aparatos del Estado. Y esto es lo que lo hace particularmente repugnante. Jesús Muñoz, sí, lo hace. Y yo cada vez estoy, ¿cómo diría yo?, más indignado. Cada vez
es más indignado y uno se siente casi impotente, aunque no debemos caer en eso de la impotencia. Batallas se están dando como, por ejemplo, desde este medio de comunicación, pero son tantos los frentes abiertos. Un ministro insultando a periodistas, un ministro que hoy nos estaban escribiendo, hay 20 minutos de nuevo de retrasos en Chamartín, el otro día 2 horas y media, lo de Atocha es un caos brutal. Claro, no tiene tiempo de dedicarse a su negociado, se dedica a insultar, a estropear las relaciones internacionales con países hermanos como pueda ser Argentina. Nadie le ha arrepentido, nadie le ha dicho que es un bocaza. Es decir, eso es el menú de las cuestiones. Javier, no es que nadie le haya reprendido, perdón por la introducción, pero no es que nadie le haya reprendido, es que lo que no podemos es verdaderamente ignorar que si le han puesto ahí es precisamente para que haga esto. ¿Cómo le va a reprender? ¿Quién le ha puesto? Claro. Sánchez. ¿Y para qué ha puesto Sánchez a un personaje así? Para que líe las que está liando. Es decir, para que esté en Twitter y para que se dedique a insultar. Si no, es evidente que no le habría puesto. Hay un responsable. Este tío es un sujeto que mentalmente puede que tenga la edad de 14, 15 años y que me perdonen los preadolescentes y adolescentes. Pero es un tipo que está ahí porque le ha puesto a alguien que sí tiene la capacidad de decisión. ¿Cómo le va a cesar? Por supuesto que no. Para eso lo ha puesto. A ver, Jesús Muñoz. Por no reiterar, estoy completamente de acuerdo, tanto lo que ha dicho José Luis como Fernando, no reiterar ni el balance que ha hecho José Luis de lo que se están cargando en España y se lo están cargando de manera concienzuda y preparada. No es que vayan surgiendo las cosas y dan un capatazo, no tenían una hoja de ruta, como se suele decir, y la están cumpliendo al dedillo. Y por no reiterar lo que ha dicho Fernando, y me sumo a esa insumisión, y aquí sí que es insumisión, porque es que todo el que no se rebele contra esto es que es sumiso. Y desgraciadamente esa sumisión de la inmensa mayoría del pueblo español nos está llevando al punto al que estamos. Ayer se cumplía un aniversario más. Todos los días están teñidos de rojo de nuestro calendario por los asesinatos de ETA, ¿no? Pero ayer se cumplía el aniversario de la masacre de Hipercor, a la cual los informativos no le dieron, por supuesto, el mismo tratamiento informativo que a la proclamación del Borbón de turno, que al aniversario de la proclamación. Y yo comentaba en redes sociales que analicemos la situación. Hablo de memoria, son 37 años del asesinato. ¿Cuáles son los objetivos que se han cumplido? Uno, los autores están en todas las instituciones y poniendo y quitando gobierno. Estoy hablando de ETA. Dos, los cómplices, que es todo el régimen del 78, ha hecho con España lo que le ha dado la gana, entre otras cosas, amparar a los autores de ese crimen, que fueron ETA. Y tres, el pueblo. ¿Y el pueblo qué? El pueblo, bien, gracias. El pueblo, pues, que le da absolutamente igual cosas como esa, que ETA esté en las instituciones y que sus cómplices pues nos estén llevando por el camino. Decía que, por no repetirme, es que esto es el Partido Socialista. De hecho, no es casualidad que PS sean las mismas iniciales de Partido Socialista y de Pedro Sánchez, ¿no? Yo siempre he comentado que tanto Felipe González como, por poner solo dos ejemplos, y Pedro Sánchez son el PSOE de la época que el pueblo español y las instituciones españolas hubieran permitido. Es decir, Felipe González hizo unas barbaridades que el pueblo español no le habría permitido hacer ahora mismo si hubiera querido hacer las de Pedro Sánchez y viceversa, ¿no? Entonces, son iguales. El PSOE siempre ha sido igual, siempre ha sido un enemigo de España. Tú tienes un libro que lo acredita. Siempre lo ha sido y siempre lo va a ser. Lo que ocurre es que dependiendo de la España que le haya tocado vivir al PSOE de turno, pues tiene unas estrategias y unas tácticas a las que cumplir. Y ahora algunos ven como gran estadista a Felipe González cuando era el Pedro Sánchez de esa época. Lo que ocurre es que entonces, repito, bien los poderes fácticos o bien incluso el pueblo español no le habría permitido a Felipe González pues que negociara con ETA y bueno, un montón de cosas, la ley trans, una serie de cosas que no podría, por supuesto, la ley de memoria histórica y democrática no le habría permitido porque estaba todavía muy latente el franquismo y sí que es cierto que todavía había franquismo en las instituciones. Las instituciones que había entonces del franquismo era el franquismo traidor, evidentemente, por eso hemos llegado a este punto. Y un capítulo aparte muy breve sobre Óscar Puente. Óscar Puente estoy completamente de acuerdo también lo que ha dicho Fernando. Este tipo, Pedro Sánchez o sus asesores, es genial. Yo a este sujeto que siempre le denomino el corcho, hay que reconocerle sus virtudes. Tiene 8.000 defectos y crímenes que algún día espero que sea juzgado por ellos, pero tiene virtudes, él o sus asesores. Y ha colocado un sujeto ahí que es la persona idónea para ese puesto. Cuando Irene Montero hablaba de los niños, las niñas y los niñes,
nos reíamos, qué gilipolleces. Bueno, pues los niños se dicen ya en muchísimos sitios. ¿Qué se ha hecho? Se ha normalizado una parte del mensaje. ¿Para qué está aquí Óscar Puente? Para normalizar el insulto, para normalizar la calumnia, para normalizar la mala baba tanto en proclamas ministeriales como en los medios de comunicación o como en las redes sociales. Para normalizar el que no se hable de lo que se tiene que hablar y hablemos de lo que ha dicho un ministro que además, para más INRI, tampoco ha sido puesto ahí por casualidad, es uno de los ministerios, si no el que más pasta maneja por las lógicas competencias del Ministerio de Transportes y del cual es uno de los ministerios donde todos los españoles lo sufrimos, porque hay otras series de ministerios inicuos que no sirven absolutamente nada más, salvo para jorobar a España, quiero decir, pero que el español día a día no ve sus consecuencias, sus nefastas consecuencias, y todos los españoles vemos las nefastas consecuencias del Ministerio de Transportes. Pues nada, pues han puesto ahí un sujeto que es que además causa náusea. Pero él es el que se puede llevar la percha de los golpes de muchas cosas para que dejemos a su jefe en paz, y él está ahí puesto ahí, es el defensa Jova del equipo, es el que tiene que estar ahí para sacudir. Benito Mata. Sí, pero bueno, Benito que en paz descanse tenía por lo menos unas funciones mucho más elegantes, ¿no? Y sus rivales le llegaban luego a dar la mano al acabar el partido. Yo no le daría la mano a este tipo, ni aunque me obligaran y con una pistola en la mano. Pero repito, son sujetos que está poniendo Pedro Sánchez ahí para que hagan precisamente lo que están haciendo. Sí. A ver, Luis Sánchez de Movián, bueno, vamos a ver como me da la gana de atizar a Óscar Puente, porque ya habéis entrado en ello, voy a seguir. Hace 24 horas ha descarrilado un ferrocarril de vía estrecha que hace el recorrido Santander-Oviedo, que es competencia, aunque pertenece a FEVE, pero es competencia del Ministerio de Transportes. Claro. Vamos a ver, los trenes de vía estrecha del norte de España, que fueron construidos a mediados del siglo XIX por ingenieros británicos para evacuar todo el mineral de hierro, etcétera, carbón, etcétera, etcétera, del norte de España, no habían tenido... Hablo de la línea de Santander, que la conozco bien, y la de Asturias también, la del País Vasco menos y la de Galicia menos, pero no habían descarrilado nunca, porque a mí me dijo un amigo mío, que es ingeniero de caminos, experto en ferrocarriles, que era la mejor construcción de ferrocarriles desde el punto de vista técnico que se había hecho. Que yo recuerdo en Santander nada más que descarriló un tren hace unos años porque hubo un desplome de rocas y desplazaron a uno de los convoys que pasaba en ese momento y fue debido a un hecho tercero como es este. Este tren ha descarrilado y yo he visto las imágenes y la Guardia Civil sacando de mala manera como podían los hombres a los viajeros. Es decir, el caso, bueno, la estación de, ¿cómo se llama? Chamartín, Clara Campoamor. Sí. Yo más bien diría Chamartín, Ruanda, Burundi. O sea, si nosotros visitamos la estación de Chamartín, está en ruinas desde hace un año. Y va a seguir en ruinas lo que te contaré, porque aquello no tiene pinta de que siga adelante. Viajar hoy en día por la estación de Chamartín nos indica claramente y de forma gráfica lo que es España. Vergüenza le tenía que dar a este señor, porque en vez de arreglar todo el problema de las catenarias, todo el problema de los descarrilamientos, etcétera, etcétera, lo que hace es modificar el reglamento de indemnizaciones, por lo cual todos aquellos viajeros del AVE y del Alvia que tengan retrasos de 15 minutos o de 30 minutos que antes eran indemnizados, ya no se les va a indemnizar. Y a partir de la hora, ha dicho, no lo ha dicho el ministro, lo ha dicho un responsable del ministerio, que ya veremos. Es decir, que se olvide la gente de que les van a indemnizar, pues probablemente no los indemnicen. No. Entonces, en vez de arreglar los problemas, lo que hace es modificar el reglamento para que la gente no cobre un duro por llegar tarde. Es absolutamente impresionante. Pero, Javier, déjame un segundo. Sí. Lo que consigue Óscar Puente, con su verborrea satánica, por decirlo de alguna manera, y con su actuar y con su negligencia, no sé si negligencia buscada o no, es que no estemos hablando precisamente de lo de los seres, de la sentencia del Constitucional, de los escándalos de Begoña, del Tito Berni, etcétera, etcétera. Es decir, ellos construyen una cortina de humo que a nosotros nos hace hablar. Ellos sí que son fango, ¿verdad? Claro, del tabernario de turno, que siempre tienen alguno, y no hablemos de lo que verdaderamente está dinamitando, como decía Fernando,
el Estado español, España, en lo que ha sido un Estado o un país, no voy a llamarlo Estado, un país milenario. Es decir, es que lo que están buscando es la destrucción desde dentro, carcomiendo todas las instituciones y apropiándoselo. Apropiándoselo unos para sus intereses particulares, dándoselo a los catalanes, dándoselo a los vascongados, dándoselo a quien venga aquí y les dé a ellos su parcelita de poder y no tengan que rendir cuentas a nadie. Mientras tanto, los españolitos de a pie van cada 4 años a meter una mierda de papel en una urna de mierda y al final salen los zurdos de mierda y la porquería del Partido Popular y todos los partidos que están integrándose en el sistema. Eso es lo que está pasando. A ver, Las de humo. Fernando, efectivamente aquí hay muchas bombas de humo, pero lo que pasa es que el gobierno se ha apoderado de todas las instituciones del Estado y las ha puesto a trabajar y no va a parar. Es decir, hay una frase que yo odio profundamente, esto de vamos a calzón quitado. Les da exactamente igual. Impunidad para golpistas, para malversadores. Antes el tema de la corrupción en España te salía más caro meter la mano en la cartera que matar a alguien, ¿no? Ahora ya ni siquiera eso, oye, que malversadores también hay que darles impunidad. Ahora llegamos al caso de Magdalena Álvarez, el Tribunal Constitucional también, la Junta de Fiscales llamando a Dolores Delgado para que vote, una embarazada a punto de parir también para que vote porque se les escapaba esto. Por eso digo que el esperpento ya llega a límites insospechados. El ministro que no da explicaciones, me refiero a Ángel Víctor Torres, no da explicaciones de su gestión en Canarias, diciendo que es inadmisible lo que pasó en Mallorca y que van a estudiar si el presidente del Parlamento Balear hizo enaltecimiento del franquismo o ha cometido un delito de odio. Te quiero decir que es que van a degüello, no piensan dejar enemigos. Es decir, el PSOE ya va a calzón quitado. Tú lo comentabas también el otro día. Son patriotas del PSOE, ya no de España, y van a por todas. Y es lo peligroso del PSOE, que es incompatible el PSOE con libertad. Bueno, eso lo dijo el otro día Amparo Rubiales, un clásico, una clásica del PSOE, una mujer de principios, donde las haya. Se pasó del PC al PSOE en 1982, cuando el PC se la pega y cuando el PSOE llega al gobierno, ¿no? Bueno, pues esta señora, con el aplauso entusiástico de Montero, Chiqui, no Chiqui Montero, que será otro, pero con el aplauso de esta señora, Chema Montero, era, sí. El aplauso, digo, de esta señora, que es ministro del Gobierno de España, aplauso entusiástico y caluroso, dijo que ella era patriota del PSOE. Sí, sí. Es un absurdo, porque solamente se puede patriota de una patria, ¿no? Pero bueno, entendemos lo que esta buena mujer quería decir. Patriota del PSOE, que por no traducirlo, que quiere decir sectaria, porque la traducción directa es sectaria, es decir, que podemos entender a partir de ahí qué es lo que hace el PSOE. Y es, claro, sacrificarlo todo al altar de los intereses del PSOE. Exacto. Es decir, todo, los cuarteles de la Guardia Civil, está escrito todo por la patria. Bueno, pues en las sedes del PSOE o en el gobierno actual de España es todo por el PSOE. Y por tanto, entendemos, o sea, cuando algunos decimos que nos pueden tachar de hiperbólicos, exagerados, en fin, alarmistas, todas estas cosas, esto es lo menos que nos llaman. Bueno, pero bueno, y cuando decimos estas cosas decimos, no, es que el señor Sánchez está sacrificando España a sus intereses. Y dicen, joder, qué exagerado y tal. No, si lo acaban de teorizar en público y delante de miembros del gobierno que, repito, aplauden esto, que lo que hay que ser es patriota del PSOE. ¿Por qué? Además, tú fíjate, en fin, el argumento que daba y la razón y el motivo que daba esta buena señora Rubiales. Decía, porque yo lo he elegido. O sea, soy patriota del PSOE porque yo lo he elegido. Claro. La patria me ha venido impuesta, ha debido pensar. Claro, es un argumento de niño de 15 años. Es decir, yo quiero más a mis amigos que a mi familia porque a mis amigos los elijo yo. O sea, idioteces de este estilo, ¿no? O sea, como si la razón de amar a algo, o, en fin, pues es la voluntariedad del hecho. Por eso entiendo que la señora Rubiales nunca quiso a sus padres, porque le fueron impuestos sus padres, ¿no? Entonces, bueno, son las idioteces que sus otros padres, ¿no? Porque su padre bueno, es el PSOE. Los conocidos, bueno, el PSOE es la patria, Dios, sus padres, lo es absolutamente todo, ¿no?
Entonces, la situación en la que estamos, efectivamente, es la que describes, Javier. Es una situación más allá del límite, era hace tiempo. Ya hemos pasado ese límite y estamos en una liquidación efectiva de España. O sea, de verdad que no es una exageración, que están liquidando España. Sí, sí. Tenemos que partir de una base. España es una historia determinada. España no es cualquier cosa, como me harto de decir muchas veces. España no es cualquier cosa que haya sucedido en la península ibérica, ¿no? España es una historia concreta y determinada. Esta gente odia España, odia esa historia, odia la razón, odia el tuétano, odia la columna vertebral, odia todo lo que compone España. Por eso no hacen violencia ninguna de sí mismos cuando se sientan a hablar con gente que lo que quiere es despedazar la nación. O sea, esto es así. Entonces, hemos pasado ya absolutamente todos los límites y en lo que están es en el asalto directo de las instituciones, ante lo cual ya no ofrecen el menor rebozo, es decir, lo hacen de una forma abierta y descarada. Y como son una panda de gente absolutamente pútrida en lo moral, en todos los aspectos, muchos de ellos tendrían que acabar en un Estado de Derecho, naturalmente, delante de los tribunales. Lo que están haciendo es liquidar el Estado de Derecho. Con la liquidación de España, liquidan el Estado de Derecho también, ¿eh? Lo digo por todos aquellos que en los últimos tiempos, sobre todo desde la derecha, van predicando que, bueno, que lo importante es que esto sea una democracia y un libre mercado. Vale, que lo de menos es España. Si lo importante es que aquí funcionen las libertades políticas y las libertades de mercado. Bueno, pues para todos esos, vaya la idea, que es absolutamente cierta y real, de que con la liquidación de España va la liquidación del Estado de Derecho, que es donde teóricamente estamos. Aquí no hay Estado de Derecho, aquí no hay absolutamente nada. Repito, esto es una banda facciosa que está liquidando el Estado de Derecho. Está liquidando ya hasta la apariencia del derecho. Es que ya ni disimulan. Es que el Tribunal Constitucional, pronunciándose, ha sido ayer, sobre lo de Magdalena Álvarez. O sea, se convierte en un tribunal, lo han convertido en un tribunal de casación del Tribunal Supremo. Sí, sí. O sea, es un retorcimiento de todo. No ya del funcionamiento, que por supuesto, ya lo sabemos, no, de los fundamentos del Estado de Derecho. Ya para qué hablar, ¿verdad?, de la separación de poderes y cosas así. Es que lo dicen abiertamente, es que el Parlamento tiene que nombrar a los jueces. Sí, sí. De la señora Amparo Rubiales. Bueno, perdonadme un segundo, y hay un añadido, ahora, perdóname, Movellán, Sí. hay un añadido a todo esto, que es el interés que tienen ahora de quitar incluso al juez instructor y que sea el fiscal. El fiscal que Claro. depende del gobierno. Es decir, que es por eso digo que van a calzón quitado, van a por todas, están pidiendo que cierren medios de comunicación, que si van a auditarles, que estamos todos súper auditados, van a ir a por, asociaciones, fundaciones, ya está en la hoja de ruta ilegalizarlas. Y lo siguiente será ilegalizar partidos políticos. Ojo, Javier, ¿eh? ayer o anteayer, la Gaceta publicaba que en 2003 el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, voy a repetirlo otra vez, pero dicho al revés, para que se entienda mejor. El Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, y rectifico, y digo primero el Partido Popular porque gobernaba el Partido Popular, año 2003, se ponen los dos de acuerdo para que en las noticias que se den públicamente en los medios públicos y privados no se haga alusión alguna a la nacionalidad de los que cometan delitos, particularmente los delitos más truculentos. ¿Vale? Es decir, esto es un régimen, en el peor sentido de la palabra. Esto es un apaño en el que están absolutamente todos. Cuando el juez Peinado ha empezado a investigar a Begoña, que es un escándalo lo que ha pasado ahí, un absoluto escándalo, que está no ya salpicando, inundando al presidente del gobierno, su mujer, el padre de su mujer, su hermano, joder. Bueno, cuando esto pasa, resulta que el equipo de opinión sincronizada empieza a sacar noticias de que el juez Peinado tuvo un problema con la piscina de su chalet. Sí. Licencia de obras. O sea, esto es Honduras. Bueno, pero espérate, perdóname, cuando fuimos nosotros, Javier Pérez fue el primero en ir a Elvas y luego ha ido Marta Castro también a Elvas, afeaban el comportamiento de que hubiesen ido a la casa en Portugal del hermano de Pedro Sánchez. Claro, pero si es que la cuestión es esa, Javier, es que están sincronizados con el poder político. Es que en teoría los jueces tienen que estar fiscalizando al poder político y los tienen de alfombrilla. Y los periodistas, en teoría, ese cuarto poder, deberían estar cuestionando permanentemente las acciones del gobierno y desde el punto de vista de la comunicación también fiscalizándolo. Y son la vacinilla en la que hace sus necesidades el gobierno. Ese es el periodismo hoy en España. Por eso quieren cerrar los 4 medios que no le ríen las gracias y que no le sostienen el orinal, joder, que no se la sostienen para mearla. Es que es así, coño. ¿Cómo no va a querer cerrarlo? ¿Cómo no van a hablar de la piscina del juez Peinado? Sí.
Es que es eso, Movellán. Mira, no, yo recuerdo, hablando de Amparo Rubiales, me ha venido a la memoria, cuando ella, en un intento de insultar a alguien, le llama judío a Elías Bendodo. Oiga, Elías Bendodo es judío sefardí. Entonces, usted, señora Rubiales, tenía que estar procesada por un delito de odio, por haber llamado al señor Bendodo judío. Así de claro lo digo. Entonces, claro, esta señora, ¿qué dice? Ya, pero como le llamó judío nazi, entonces ya no, Bueno, ya no cuenta. No, claro, le llamó judío nazi, pero coño. Es un oxímoron, ¿no? Ahí llegamos Claro, es un a la oxímoron. necesaria exégesis del texto. Me lo ha puesto peor lo que dijo efectivamente Jesús, que era Judío- eso. judío Oiga, le nazi. llama usted judío nazi a un señor, primero, que no es nazi porque es judío, y segundo, es que es judío de verdad. Entonces, claro, yo no sé, bueno, yo me imagino que el Mossad habrá tomado buena nota. Bueno, Eso que Eso dijo no lo dude usted. la señora Rubiales. No lo dude. Estáis hablando precisamente de eso, de cómo han ocupado todo tipo de instituciones, y es que aquí tenemos multitud de felpudos, o sea, tenemos desde el felpudo sexto de la monarquía, el felpudo constitucional, el felpudo supremo, el felpudo de la prensa, el felpudo de las Fuerzas Armadas, el felpudo. Todo eso. De hecho, el Tribunal Constitucional yo lo considero ya el nuevo Parlamento. Es decir, ahí hay miembros de dos partidos políticos Sí. y dependiendo quién haya ganado las elecciones, pues todos ya sabemos lo que va a salir que es constitucional y lo que no. Es decir, si el Partido Socialista ahora mismo tiene mayoría, todo lo que proponga el Partido Socialista va a salir como constitucional cuando se anteponga el consiguiente recurso de amparo y al revés. Y todo aquello que proponga el Partido Popular, pues va a salir que no le da la razón, simplemente porque lo propone lo que son ahora mismo los jueces minoritarios del Tribunal Constitucional. ¿Tú crees eso? Porque es que con mayoría conservadora, entre comillas, No se ha hecho lo contrario. No se ha hecho, es decir, completamente de acuerdo. Absolutamente. Completamente de acuerdo. no declararon Vamos a ver, hay un constitucional la ley del ejemplo muy aborto. claro. Con la famosa ley del aborto, Claro, es eso. estuvo mucho tiempo en el cajón Hombre, como 14 años. el ponente, que era el profesor Ollero, Sí, catedrático de Filosofía del De Derecho. Opus, por Y, cierto. bueno, me lo puse. yo ahí no entro ni salgo, aunque es verdad lo que dice Javier. Y entonces el señor Ollero, a través de amigos comunes, parece que decía, oye, que yo ya tengo preparado el Sí. tema y no me lo dejan sacar. Es decir, lo que dice Claro. José Luis, Sí, claro. los propios Claro. conmilitones suyos no le dejaban sacar Entre otras cosas, la porque sentencia correspondiente. decían los miembros conservadores del Tribunal Constitucional, coño, si este recurso lo ha interpuesto el Partido Popular, ha estado gobernando con mayoría absoluta y no han derogado la ley, ¿qué pinto yo ahora considerando también, sí. inconstitucional una ley que cuando ellos están en el poder no la han derogado, ¿no? Pero, Jesús, vamos a ver, es que solamente el hecho de que estemos hablando de magistrados conservadores y progresistas Claro. ya es una aberración. O sea, esto es como si el comité de árbitros, en Sí, fin, no sí, quiero sí. entrar en este tema, pero el comité de árbitros estuviera Sí, dividido pero es un entre ejemplo, claro. madridistas y barcelonistas, Sí. y luego dos pobrecitos del Atleti. Pero bueno, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo puede haber magistrados? No quiero jueces para la democracia, quiero jueces para la justicia. Exacto. O sea, y que me da igual, y que no sepamos de dónde es cada uno y quién es su madre y su padre. Claro. Es que esto es lo que es aberrante y nos hemos acostumbrado a ese paisaje como algo normal. No, jueces conservadores y jueces progresistas. Joder, que no, que es una aberración el concepto mismo. Y, Claro. bueno, y todo eso se proyecta no solamente en la justicia, que es terrible, sino además en todo el resto de instituciones. Es que están nombrados directamente por el gobierno, es que ya ni disimulan. Sí, sí, Es que ni disimulan. Oye. Es que vivimos en un estado, vamos, en fin, no quiero entrar en eso, porque el estado totalitario sería una cuestión ahora hablar que no hace al caso. Pero vivimos en una sociedad de verdad preocupante y crecientemente totalitaria. De verdad. No el Estado, la sociedad. En la peor de sus acepciones. No, no, porque lo totalitario peor. No, lo peor en el sentido de que existe una superestructura política que te obliga, por medio de multitud de instrumentos, a ir por un caminito del cual, si te sales, te atizan. Pero que te atizan de verdad. Y con Sí, esto, sí. lo peor de este Estado totalitario es que el pueblo español no es consciente de que está sumiso en él. Por O eso sea, he dicho yo autoritario antes, camino del totalitario. O sea, sufrimos, lo he comentado 1000 veces y lo tendré que decir otras 1000 más para que algunos abran los ojos. Vivimos en la peor de las tiranías, que es aquella que está recubierta con un papel de celofán llamado democracia, en el cual si tú criticas la tiranía, pues lo que te dicen es que estás criticando la democracia. Exacto. Y como aquel que critica la democracia es el peor delito que se pueda cometer, pues entonces ya te inutiliza todo lo que digas. Ya puedes decir que son ahora mismo las 10 de la mañana, que te van a decir no, porque como lo dice un tío que abomina de la democracia, pues miente. Entonces, eso es a lo que nos han llevado. Y nos han llevado, como muy bien habéis comentado, y decía que iba a terminar con esto, es que ya se nos haya olvidado con este año
de pésima gestión, por decirlo de una manera auténticamente feminística, en realidad de traición total a la patria, se nos ha olvidado que en la anterior legislatura esas cosas que nos tenían revolucionados, como podía ser la ley de memoria democrática, la ley de solo si es sí, la ley trans, la ley de protección animal, se me olvida alguna, estoy seguro se me olvida alguna, todas aprobadas por el corcho, por Pedro Sánchez, ya hayan pasado a un segundo plano, ya no las hemos comido con patatas, ya están ahí y no las va a tocar absolutamente nadie. Por supuesto, no las va a tocar el Partido Popular si algún día volviera al poder, y como nos hemos comido los indultos en su día y ahora nos hemos comido la ley de amnistía. Es decir, este Estado tiránico, porque es una tiranía, y yo aquí cito al juez Mariana. Sí, exactamente. Claro. Yo soy de Salamanca en ese Claro, sentido. claro. En ese sentido. Esta, que es la peor de las tiranías, hace que el día a día no nos haga ver, o sea, que los árboles no nos dejen ver el bosque, que nuestra situación es absolutamente caótica. Claro, ahora llegan las vacaciones, la gente, me parece bien que intenten olvidarse un poquito de lo que les pasa, pero ya veremos en septiembre cuando no tengan a dónde agarrarse. Bueno, yo creo que vamos a tener unos minutos, Movillán, al secretario general de Vox, a Ignacio Garriga, el cual ha sido acusado de gravísimas acusaciones, valga la redundancia, y también queremos que nos cuente cómo está la actualidad política. Pero en Cataluña es un esperpento lo que está pasando también, ¿eh? Forma parte de lo que está dispuesto Sánchez a regalar la nación española, no por mantenerse en el poder, porque creo que le da exactamente igual una cosa que la otra, ¿no? Oye, pero permitidme, porque ya tengo entendido que tenemos a mi buen amigo Ignacio Garriga, secretario general de Vox. Don Ignacio, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, pues encantado de estar con vosotros empezando el día. Bueno, yo tenía ya muchas ganas de hablar contigo después de las elecciones catalanas, donde Vox se batió el cobre, donde a pesar de todo siguió sacando un magnífico resultado, teniendo a todos y a todos en contra. Pero ahora yo llevaba quejándome desde primero de la mañana de esa campaña de difamación contra Ignacio Garriga. Los que te conocemos sabemos que todos son infundios y ya no saben qué hacer. A mí me gustaría preguntarte a qué se debe esta campaña de noticias falsas contra tu honorabilidad, Ignacio. Bueno, primero de todo agradecerte en los términos en que estás planteando la pregunta, ¿no? Porque llevo unos cuantos días donde, pues evidentemente, se ha querido liderar un ataque político, porque hay que hablar en esos términos, un ataque político con la clara voluntad de querer cuestionar la honorabilidad del que les habla, del presidente del grupo parlamentario Vox en Cataluña, del secretario general del partido, del grupo parlamentario también, y en definitiva una campaña más para desacreditar y atacar a Vox, ¿no? Claramente lo que quieren es intentar debilitar a la única y verdadera oposición que hay en Cataluña contra el separatismo y el socialismo. Claramente quieren asimilarnos al resto de formaciones políticas cuando saben, y lo hemos demostrado, ¿no? Ya no solo en la anterior legislatura, sino de manera especial en la campaña electoral, que somos absolutamente distintos al resto. Somos mejores, por supuesto, estamos defendiendo valores eternos, intangibles, y estamos defendiendo y dando voz a tantos millones de catalanes que no se han sentido representados durante tantos años, y estamos denunciando las consecuencias de las políticas que han impulsado unos y otros durante tanto tiempo, ¿no? Sobre inmigración, sobre la inseguridad, sobre cómo han malversado fondos públicos, porque ahora, claro, es que estas campañas de, como bien decías, de calumnias, de mentiras y de infundios, las están protagonizando a quienes pillaron con el carrito de los helados, malversando fondos públicos con sentencias firmes, que es la mafia separatista, a la cual hemos plantado cara y estamos plantando cara desde hace mucho tiempo, estamos desenmascarando sus corruptelas, y lo que quieren hacer es intentar debilitarnos. Pero yo lo dije, pinchan en hueso. He sufrido muchos ataques, ya no a nivel personal, sino a familiar, a mis hijos, a mis difuntos padres. Ahora intentan con estas campañas de calumnias, pues intentar que dé un paso atrás, pero pinchan en hueso. No van a conseguir que dé un paso atrás, sino al revés. Me dan más fuerza para seguir peleando contra esta mafia separatista y socialista. Y nosotros vamos a seguir, pues, en fin, dando voz a los catalanes, como bien decíais, en un contexto absolutamente desolador, donde tenemos un partido socialista, unos separatistas que están negociando con lo más sagrado que es con nuestra patria, con la igualdad de los españoles y siempre con el mismo objetivo, ¿no? Es que salgan siempre los mismos beneficiados por sus privilegios.
Ignacio, ¿qué es lo que realmente ha pasado, si me permites, con las cuentas del grupo parlamentario Vox? Bueno, pues yo te cuento. Primero dejar bien claro que Sí. el grupo parlamentario de Vox en Cataluña es el único grupo parlamentario que presentó absolutamente todo, la documentación pertinente y necesaria en tiempo y forma cuando se solicitó, ¿no? Que hace ya pues los 30 de junio, que es cuando se presentan las cuentas de los grupos parlamentarios, Vox fue el único que presentó todo, absolutamente todo, hasta el convenio con el Partido Nacional, que ni una formación política lo había registrado. Unas cuentas, insisto, que fueron auditadas internamente, con todo el detalle se registró y se entregó a la Cámara del Parlamento de Cataluña. A raíz de una denuncia que supuestamente decía que las cuentas del grupo parlamentario tenían irregularidades falsas, yo, en cuanto supimos esa notificación, exigí que de nuevo se realizara una nueva auditoría de todos los gastos del primer al último desde el primer día de la legislatura. Se comprobó en esa auditoría interna que absolutamente todos los gastos del grupo parlamentario de Vox correspondían al funcionamiento ordinario de la actividad propia del grupo parlamentario. Es verdad que en esa auditoría se detectaron una serie de conceptos por un importe inferior a 400 euros que se devolvieron a las cuentas del grupo parlamentario, se comunicó a la Cámara, fruto, y lo hemos explicado, Sí. de un error que en cuanto se identificó, se devolvió ese dinero. Seguramente muchos que nos estarán escuchando dirán, bueno, ¿y ese error? Pues miren, tan humano como seguro que muchos de los oyentes tienen wallet en sus móviles, varias tarjetas, y en alguno de esos momentos pues se pasaron unos conceptos de manera errónea. No pasa nada, se subsanó en cuanto se supo. La mesa, hace tan solo 6 días, nos solicitó un requerimiento de información diciendo, oye, ha llegado esta denuncia, explíquenos, expliquen las cosas, lo explicamos y, sobre todo, destacamos que nosotros, antes de este requerimiento de la mesa, ya habíamos realizado una segunda auditoría interna, se había subsanado y que, por tanto, no teníamos nada que ocultar y que, al revés, estábamos a disposición de explicar lo que fuera necesario. A partir de ahí, pues se ha montado una campaña de absolutos infundios, de mentiras, de calumnias, hablando de más de 40.000 gastos personales de Ignacio Garriga, que es absolutamente falso y por los cuales, lo anuncié hace 2 días, voy a interponer querellas porque es absolutamente intolerable que se juegue con la honorabilidad y que se mienta de esta manera, insisto, sobre unas cuentas que son públicas, que están perfectamente explicadas y auditadas. Y déjame que haga un apunte más, querido Javier. Es curioso que sean los separatistas y la mesa del Parlamento de Cataluña que nos solicite requerimientos de información, insisto, con algo que ya había sido perfectamente explicado, cuando una mesa del Parlamento llegó a investir a una presidenta imputada en casos de corrupción que ya fue condenada como la señora Borràs. Una mesa del Parlamento y un Parlamento de Cataluña que tiene numerosos casos de corrupción y un separatismo condenado por malversación. Insisto, es una campaña que lo que pretende es equipararnos a la basura y a la mafia separatista, pero nosotros no tenemos nada que ver, sino al revés. Hemos sido los garantes en Cataluña de exigir el cumplimiento de la legalidad, de la honorabilidad y de un servicio público ejemplar. Y eso es en lo que estamos y por eso no vamos a perder ni un minuto más contra todas estas campañas de intentar demonizar, que lo único que quieren, insisto, es debilitar a la única oposición, al separatismo y al socialismo, en un momento donde suena ese redoble de tambores de posible repetición electoral, y a la izquierda parece que ya no saben cómo intentar apartar a Vox o debilitarnos, que ahora intentan pues jugar a esas cloacas que también manejan ellos. Pero no vamos a dar ni un paso atrás, y es más, vamos a plantarles cara y les vamos a sentar en el juzgado a todos esos juntaletras que se dedican a mentir sobre las cuentas de Vox y sobre la honorabilidad del presidente. Bueno, pues está claro que esas son las medidas que va a tomar la formación, ¿no? Al respecto, lo que me acabas de comentar. Efectivamente, sí. Vamos a presentar, ya lo dije ayer, las querellas pertinentes a todos aquellos que están falseando la realidad, mintiendo sobre gastos personales, diciendo que hemos cometido irregularidades, ilegalidades, porque no hay ni una sola irregularidad, ni una sola ilegalidad. Y no vamos a permitir que, insisto, que cuestionen la honorabilidad y que pongan en tela de juicio la actividad del grupo parlamentario. A partir de ahí, pues ellos sabrán, ¿no? Nosotros vamos a seguir denunciando todas sus corruptelas y erigiéndonos en la verdadera oposición, insisto, en un momento donde Cataluña, y la muestra va a ser el pleno de circo que se va a celebrar la semana próxima, que ha convocado el presidente del Parlamento, va a ser un pleno donde no se va a hablar de los problemas de los catalanes. Seguimos instalados en el Día de la Marmota, donde los separatistas siguen hablando de sus privilegios, de si mayor o menor financiación,
de si más amnistías, de cuándo se aplica, si antes o después, para que puedan venir los delincuentes que aún están por ahí huyendo de la justicia, y los catalanes honrados, olvidados. Y eso es lo que también quieren ocultar con este tipo de campañas infames, ¿no? Porque somos los únicos, al final, que estamos poniendo en el debate político que Cataluña es la región más insegura, que Cataluña es la región que más gasta en chorradas políticas y wokismo progresista, y que los separatistas pues están negociando sus privilegios y no mejores infraestructuras, mejor sanidad, mejor financiación, menos impuestos, más seguridad, y eso es lo que nosotros exigimos a los políticos de Cataluña y que tanto les incomoda. Ignacio, en rueda de prensa te hemos escuchado decir que nunca Vox facilitará una hipotética investidura de Puigdemont ni de ella. ¿Por qué? No vais a apoyar a ninguno de los dos, ¿no? Efectivamente, y lo hemos explicado en numerosas ocasiones, pero parece que algunos, pues, en fin, pues no lo acaban de entender, ¿no? Yo he denunciado cómo tanto Illa, Puigdemont o Aragonés son los responsables de que hoy Cataluña esté mucho peor que hace 15 años. No podemos volver a poner a los mandos de control a los responsables de que hoy Cataluña sea la región más insegura, la región más islamizada, la región con más impuestos propios de toda España, la región donde tenga los peores políticos que malversan fondos públicos y unos políticos que están dando la espalda absoluta a los problemas reales de la gente corriente. En segundo lugar, he denunciado cómo ella es un separatista más, a pesar de que algunos se siguen haciendo la trampa al solitario, intentando argumentar que hay la posibilidad de que el Partido Socialista de Cataluña pues se convierta en constitucionalista o se decida defender la libertad y la igualdad de los españoles que residimos en Cataluña. Yo he insistido que es absolutamente falso, porque ella es un separatista más, es un separatista camuflado, que comparte agenda y objetivos con el separatismo, con el señor Aragonés y con el señor Puigdemont, y porque no podemos nosotros apoyar un partido socialista, una organización criminal, porque hay que hablar en esos términos, Javier, una organización criminal que ha trabajado abiertamente en contra del interés general, no solo a nivel nacional, que ya estamos viendo que está metido en un lodazal de corrupción, sino también con sus políticas, que nos han condenado a la falta de prosperidad, a la falta de libertad y a vivir, pues insisto, en unos barrios más inseguros y con más inmigración ilegal, ¿no? Pero hay que insistir y hacer preguntas. ¿Realmente creen los que nos están escuchando que ella estaría dispuesto a garantizar el español en las aulas en Cataluña? No. ¿Realmente los que nos escuchan creen que ella estaría dispuesto a acabar con las políticas que fomentan la inmigración ilegal, destinando las ayudas de manera prioritaria a los que acaban de llegar? No. ¿O ella estaría dispuesto a garantizar la seguridad en las calles? No. ¿Ella estaría dispuesto a sacar a los activistas de los colegios y a llenar los colegios de verdaderos contenidos? Absolutamente no. ¿O ella estaría dispuesto a derogar todas esas leyes basura de desmemoria histórica que reescriben la historia? Absolutamente no. Luego, nosotros jamás seremos cómplices de todos aquellos que han sido responsables de que hoy Cataluña esté peor, de que hoy España esté inmersa en un proceso de cambio de régimen por la puerta de atrás. Nosotros vamos a seguir picando piedra y diciendo a los catalanes que si perseveramos en la defensa de los principios que hemos demostrado que son los que necesita España, acabaremos reconquistando Cataluña y sacando a estos mamarrachos del poder. Ignacio, te pudimos ver también en una reunión con el presidente de la mesa del Parlamento. ¿Qué pasó en esa reunión o qué le pediste al presidente de la mesa del Parlamento en esa reunión de la pasada semana? Bueno, pues esa reunión, como sabes, corresponde a la ronda de contactos que tiene que celebrar el presidente de la Cámara para ver qué candidatos tienen apoyos para presentarse al pleno de la investidura o no. Evidentemente, yo le di un no rotundo a la posibilidad de apoyar a ella y un no rotundo a la posibilidad de apoyar al señor Puigdemont. Y a partir de ahí le planteé 3 exigencias para poner fin a esta mordaza antidemocrática a la que nos ha sometido la mesa del Parlamento en la última legislatura. En primer lugar, le dije la necesaria urgencia de que la mesa respete de una vez por todas el derecho de participación política de los 250.000 catalanes que votaron a Vox. Quiero recordar cómo Vox, en la anterior legislatura, no pudo presentar ni un solo proyecto de ley por el criterio sectario de la mesa del Parlamento. Le dije que esto debía acabar, que era una anomalía democrática y que le avisé que ya presentamos un recurso de amparo, por cierto, un recurso que aún no ha resuelto el Tribunal Constitucional, o mejor dicho, la delegación del Partido Socialista presidida por Conde Pumpido. En segundo lugar, le exigí también que se respetara el derecho de participación y expresión de los diputados electos en el Parlamento. Quiero recordar cómo en la última legislatura estuvimos sometidos a una censura permanente y a un criterio arbitrario de la mesa del Parlamento, en el cual cada vez
que hablaba sobre la inmigración ilegal en Cataluña, sobre la islamización en Cataluña o sobre la creciente inseguridad, me retiraban el micro e incluso me llegaron a abrir 2 expedientes disciplinarios. Le dije que eso era un atentado antidemocrático y que esperábamos que de una vez por todas pues respetaran el derecho de expresión de los diputados electos. Y en tercer lugar, le exigí también que anulara de una vez por todas el voto delegado de los delincuentes Puig, Wagensberg y Puigdemont. Esas son las tres exigencias que le puse sobre la mesa. Oye, respecto a los votos de Puigdemont y Battenberg en el Parlamento, efectivamente, Vox ha pedido que se retire, ¿no? La validez de esos votos. Efectivamente, de hecho, presentamos un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, que ayer los medios, como siempre, lacayos, solo hacían referencia al PP, pero quiero recordar que Vox fue el primero que presentó ese recurso de amparo, en el cual, por desgracia, se ha aceptado a trámite, pero no se han impuesto medidas cautelarísimas, que es lo que hubiéramos esperado. Pero bueno, vamos a seguir peleando. Aparte de ese recurso de amparo, quiero también recordar que Vox ha sido el único que ha presentado una querella contra los miembros de la mesa de edad, esas 2 personas que acompañaban a nuestra diputada Julia Calvet y que permitieron la admisión de ese voto delegado. Les hemos puesto una querella y esperemos que se resuelva, demostrando que Vox está comprometido con la legalidad, que va a ser el azote del separatismo y del socialismo corrupto y que vamos a seguir liderando esa oposición que ni unos ni otros han querido ejercer en los últimos años en Cataluña, que es la que claramente quieren los catalanes. Porque en las últimas elecciones Vox ha crecido en votos, ha crecido en porcentaje, a pesar de, como bien decíais, en contra de todos y en contra de todo. Cuando al final uno está defendiendo principios, defendiendo la libertad de los catalanes y que hay que cambiar las políticas ofreciendo una alternativa clara, pues los ciudadanos responden. Y eso vamos a seguir haciendo, perseverando, para recuperar nuestra tierra y para sacar del poder a aquellos que han hecho tanto daño a la libertad, a la prosperidad y a la seguridad. Ignacio, 2 cositas y con esto acabamos. Por un lado, supongo que como buen catalán te entristece que Cataluña está siendo utilizada como moneda de cambio, ¿no? Para que Sánchez se siga manteniendo en el poder. No se habla de los problemas reales de los catalanes, en cambio Cataluña en su conjunto, los catalanes están siendo utilizados como moneda de cambio en este mamoneo que se trae el separatismo con el gobierno de España. Efectivamente, es muy doloroso ver cómo los políticos de siempre utilizan, como bien has dicho, a los catalanes, se llenan la boca de Cataluña, pero no para mejorar los problemas de los catalanes, sino para mejorar sus prebendas, sus privilegios y sus cuentas corrientes. Es una auténtica tomadura de pelo que el presidente del gobierno, los separatistas aquí en Cataluña y Salvador Illa de botones por en medio, llevando las maletas de unos y de otros, pues se dediquen a instrumentalizar Cataluña, insisto, para seguir avanzando en sus privilegios. Pero yo no he oído estos días de supuestas negociaciones hablar de cómo vamos a frenar la inmigración ilegal. Yo no he escuchado nada de cómo vamos a garantizar el español en las aulas en Cataluña o de cómo vamos a mejorar la educación, que Cataluña tiene los peores datos, según los informes de PISA, por culpa de unos separatistas y socialistas que han llenado a los colegios de activistas y de separatistas en lugar de, como decía antes, de grandes docentes para enseñar a nuestros hijos. Luego, claramente, pues se demuestra una vez más que los políticos de siempre en Cataluña solo gestionan para sus intereses propios. Por eso es importante no caer en la zozobra ni en la desesperanza. Nosotros quiero dejar muy claro que Vox está comprometido, está ilusionado y con mucha fuerza para seguir recorriendo pues ese camino que nos lleve pues a recuperar el control del futuro de Cataluña, que no es otro que aquel que nos lleve a mejorar las cosas del día a día de la gente corriente en Cataluña. Ignacio, y ya por último, el comportamiento nunca antes visto en un ministro, me refiero a Óscar Puente, insultando a periodistas, entrando al trapo con todo, en vez de ocuparse de su negociado, que son las infraestructuras, que son los transportes en España. Yo me gustaría una valoración tuya respecto a un ministro del gobierno de España como es Óscar Puente, si está legitimado para estar en el cargo que ocupa, ¿no? Bueno, es realmente lamentable por ser educado, ¿no? No voy a utilizar palabras gruesas, pero realmente es una persona que debería estar ya fuera del cargo público. De hecho, no debería ni haber podido recoger el acta de diputado. Es una persona que ha demostrado que es contrario a la igualdad de los españoles, que le importa absolutamente todo. Es más, es la cabeza, es la punta de lanza de esa degeneración democrática, no regeneración como cacarea el Partido Socialista, sino
es la punta de lanza de esa degeneración democrática que está protagonizando el Partido Socialista, ¿no? Atacando a periodistas, como algunos compañeros tuyos de programa, a los cuales les mando un abrazo y toda mi solidaridad, de cómo un ministro está dispuesto a saltarse todas las barreras, ¿no? Y cómo estamos viendo que cada día, ¿no? Pasan una pantalla más que no creíamos que fueran capaces. Eso es claramente ya pues que están tirados al monte, que esa voluntad del cambio de régimen pues la están protagonizando ya sin taparse, y que hay que estar muy atentos y muy comprometidos en un momento donde está en grave riesgo no solo la libertad en España, sino la esencia de la propia democracia, ¿no? Y yo creo que hay que trasladar ese mensaje de urgencia a los españoles y de que hay que estar preparados para defender a España, para defender la libertad y para defendernos incluso de unos políticos que estarán dispuestos absolutamente a todo con tal de mantenerse en el poder y tapar sus corruptelas. Querido Ignacio, Ignacio Garriga, secretario general de Vox, te mando un fuertísimo abrazo y lo dicho, la honorabilidad de Ignacio Garriga no se puede poner en duda, no se debe poner en duda y menos por parte de estos miserables. Te mando un abrazo fuerte, amigo. Gracias por darnos, como siempre, y a vosotros, que es un placer escuchar a periodistas rigurosos, objetivos y comprometidos con nuestra patria. Un abrazo, ganas de verte, Ignacio. Pronto nos vemos. Cuidaros. Un abrazo. Gracias. A ver, Fernando Paz, tengo muchos mensajes de oyentes, nos vamos a alargar un poquito la tertulia, para que no digáis que os he quitado mucho tiempo. Unas valoraciones de lo que ha dicho Ignacio Garriga, porque insisto que estos van a por todo y a por todos, no van a dejar tite con cabeza. Absolutamente. Y además, bueno, yo tengo la mejor opinión de Ignacio Garriga, tengo que empezar por decirlo. Creo que es una persona no solamente una persona, sino también, lo cual me consta, sino también un político que en el desempeño de sus funciones está haciendo una labor verdaderamente encomiable. Nada más que hay que ver cómo funciona Vox en Cataluña y que efectivamente, como bien ha dicho, es la única oposición real. Claro, los catalanes llevan 40 años y tiro por lo bajo un hechizo, ¿no? Y además, en medio de una especie de océano de la desesperanza, ¿no? No hay salida a toda esta situación, no hay salida a toda esta inmersión a la que están sometiendo a la sociedad catalana. Para colmo, bueno, pues estamos viendo esa inmigración masiva que se está produciendo en los últimos años por deseo expreso de la dirección política catalana. Hemos visto cómo se le ha tratado al propio Ignacio Garriga en el Parlamento de Cataluña, retirándole la palabra e incluso amenazándole sencillamente por decir la verdad, por establecer esa relación, ese vínculo entre la inmigración y la delincuencia. Ya hemos citado antes ese artículo de la Gaceta, me parece que, no quiero equivocarme, pero me parece que es de Unaicano, en el que pues nos relataba ese acuerdo de régimen precisamente para evitar esa vinculación de delincuencia e inmigración, que es un clamor, que todo el mundo en la calle lo sabe, pero que es algo de lo que no se puede hablar, ese elefante en la habitación del que se habla tantas veces, ¿no? Y no precisamente para referirse a este asunto. Entonces yo creo que lo que hay pues es una difamación en marcha, efectivamente, para tratar de desmembrar, para tratar de disminuir la eficacia de esa oposición en Cataluña, para que no se deshaga el hechizo, porque repito que es que los catalanes llevan 40 y tantos años bajo un hechizo del que parece que no pueden salir, y están empezando a salir porque se están moviendo las cosas en Cataluña, ¿no? Y lógicamente, al respecto de lo cual, lo que ha dicho Garriga, pues me parece completamente atinado. Es decir, aquí es que no solamente es que lo haya dicho Garriga, es que ayer la representante de Junts, la portavoz de Junts en el Congreso, lo dijo, y hay que darle la razón por una vez, porque la tenía, ¿no? Decía, al señor Sánchez, usted está diciendo que Cataluña merece una financiación singular. Si la merece, ¿por qué la condiciona a que nosotros votemos a ella? O sea, tiene toda la razón. Si Cataluña la merece, pues la merece y habrá que dársela con independencia de que apoye a ella o no. Pero le está retratando verdaderamente, porque lo que dice es que su actuación, su comportamiento se debe a cuestiones puramente partidistas. Yo no sé si Cataluña merece o no una financiación distinta. Bueno, yo sí lo sé. Es decir, es un recurso argumental. Yo sí lo sé. Es decir, si vamos a un régimen en el cual cada uno tenga su financiación, todos tengan su financiación, pues habrá que reconocer la singularidad de cada uno. Que todos sean iguales en el sentido de que cada uno tenga su propia financiación. O si no, todos
tienen que tener la misma. El problema aquí viene porque el separatismo catalán, el secesionismo catalán, incluso en su formulación original nacionalista, lo que pretendía no era solamente el reconocimiento de su peculiaridad y singularidad, no era solamente eso, sino que el reconocimiento de la singularidad pasaba porque a los demás se les negara singularidad alguna. Es decir, que ellos no pedían un determinado techo competencial. Ellos no decían, no, queremos tener el 30% de no sé qué, o el 60% de no sé qué. No, lo que queremos es tener lo que sea, pero que los demás no lo tengan. Es decir, lo que no puede ser es que La Rioja, Cantabria, Murcia, Canarias tengan lo mismo que nosotros. En eso ha consistido básicamente la reivindicación del secesionismo catalán. Y en eso es en lo que está ahora mismo el gobierno. ¿Por qué? Pues porque el gobierno trafica con lo que haga falta. Ya lo hemos dicho. Y si se creen estos que no van a traficar con ellos, que Sánchez no va a traficar con Junts y con Esquerra Republicana, etcétera, que están en la defensa del privilegio, no nos olvidemos, porque luego Rufián se pone campanudo hablando de cuestiones sociales. No, mire usted lo que está pidiendo es más dinero para los ricos. Más dinero para los privilegiados, más dinero para Cataluña, que Cataluña es una región obviamente privilegiada en España. Y lo que se le quiere y a donde se va, en definitiva, y ya termino, es aplicar una especie de concierto vasco para Cataluña que, si echamos la vista atrás, fue la historia por la que empezó todo este pifostio. Empezó por eso, con la reivindicación del año 14 de Artur Mas, que lo que quería era un concierto estilo vasco. O sea, hemos llegado hasta aquí, 10 años después. O sea, esto es, Javier, de verdad, de locos. Estamos en un manicomio. Como decía Blas Piñar hace ya muchos años, España es un manicomio en régimen de autogestión. Claro. Sí, un manicomio. A ver, Castañeda, Jesús Muñoz, Movellán. Valoración que hacéis de la entrevista que le acabo de hacer. Bueno, voy a individualizar los éxitos y a socializar las pérdidas. Vale. En este caso, la entrevista la he hecho yo. Parece socialista. Sí. Yo, para no redundar en las palabras que ha dicho Fernando, que las suscribo de cabo a rabo, he de decir que te siento verdadera admiración por la entrevista que has hecho y como admiramos a Garriga, pues también te admiramos a ti, ¿no? Dicho lo cual, yo creo que lo que ha reflejado un poco Ignacio en sus palabras es el reflejo del supremacismo ante el que se enfrentan el Vox allí. No sé muy bien si el PP hace algo o no, que es también en lo que incidía Fernando, ¿no? Es decir, es un separatismo excluyente en el que yo sí lo puedo hacer, pero tú no. Es decir, un extremeño no puede ser separatista, porque yo lo digo, ¿no? Y hay ciudadanos de primera y hay ciudadanos de segunda. Para ellos hay una clase privilegiada que son los que están alrededor y los demás, en el momento que contradigan lo que yo digo, pues no tienen razón y son, bueno, pues todo esto lo de fascistas y de ahí para allá, ¿no? Sin que ellos sepan muy bien lo que significa el fascismo. A mí, de las palabras de Ignacio, lo que pasa es que me da un poco de pena, porque claro, yo creo que Vox está peleando en solitario contra un muro con pocas posibilidades de éxito, ¿no? Que es lo que al final te das cuenta, porque al final seguro que los separatistas y los socialistas se van a poner de acuerdo, porque están en un mercadeo. Ellos seguro que van a llegar a un acuerdo, porque también van a incluir privilegios en el gobierno de la nación, del gobierno de la nación, ¿no? Uh-huh. Y van a obtener privilegios en Madrid, con lo cual, evidentemente, por mucho que Garriga, que hace bien y es su papel y su formación es la que está dando la guerra, creo que la perspectiva es bastante negra para todos los españoles, no solo los de fuera de Cataluña, sino también los que allí no defienden tesis separatistas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que una labor encomiable la que hace Vox allí en Cataluña. Bueno, vamos a ver, Jesús y Movellán. Efectivamente, os recuerdo que el separatismo hace 40 años era absolutamente insignificante en Cataluña. El sistema ha ido amplificándolo porque interesaba, ¿no? Sobre todo cuando se le dejó la iniciativa al PSOE. Porque es que el PSOE, toda la transición, todo gira en torno al PSOE. Es igual, lo dije ayer, el rey Felipe VI que hará cuando al PSOE le interese o deje de serle útil. Y así todo. El régimen del 78 ha muerto porque van a por otro estadio. Esto ya lo han superado. De verdad, yo creo que van a por otra cosa.
peor que el régimen del 78, que ya de por sí era nefasto. Es decir, que van a por otra cosa, ¿no? A ver, Jesús Muñoz y Movellán. Y luego leemos algunos mensajes de oyentes. Ahora te diré alguna cosilla sobre la entrevista que no me ha gustado, porque yo lo que no vengo aquí es para decir lo contrario de lo que pienso, ¿no? No, pero, y nadie te lo ha pedido. Por eso. Yo no pido a ningún invitado que diga lo contrario de lo que por eso, y si no sé que no me traerías. Si me traes aquí para decir lo que tú quieres que diga, para eso lo dices tú. Yo no quiero palmeros aquí, ¿eh? Por eso te quería sugerir que digas que todo lo que te ha pasado en la pierna es por culpa del cambio climático y seguro que te llevas una subvención. Dicho esto, estoy completamente de acuerdo con el análisis de todos, tanto de Ignacio Garriga como de los que me han precedido, José Luis y Fernando, de lo que está pasando en Cataluña. Y por una vez, no iba a decir en mi vida, algunas más, voy a discrepar un poquito con Fernando. Es que seguro que cuando digan que discrepo, luego me va a dar la razón. Les decía que todo esto empieza entre comillas, hace 10 años. Empieza efectivamente. No, dice el tema de lo de la financiación, de cuando Artur Mas y no sé qué. Ya el régimen del 78 en sus inicios planteó el tema de las amnistías y todo lo que iba a traer con ello, pensando en que esto podía ocurrir en algún momento y que esto sería posiblemente la desmantelación de España. Porque como decía Donoso Cortés, aquí en España somos muy afines a ponerles tornos a las causas y cadalsos a las consecuencias. Aquí elogiamos, no los que estamos en esta mesa, ni los que estáis cojos a otro lado de la mesa, y los que nos estén escuchando, aquí se elogia mucho al régimen del 78, repito, no nosotros, y entonces, sin embargo, luego se critica mucho las consecuencias de lo que nos ha traído este régimen del 78. Por lo tanto, en el momento en que se habla de algo que está ocurriendo mal en España, hay que ver la raíz. Y luego, sin embargo, agradezco mucho que todos los que estamos aquí hablando, incluso Ignacio Garriga, haya utilizado el término separatista. A mí me revienta cuando se habla de independentistas. No son independentistas. Independentista, lo he dicho muchas veces, soy yo. Independentista soy yo, que quiero que España sea independiente de la OTAN, que sea independiente de la Unión Europea, que sea independiente del nuevo orden mundial o que sea independiente de la Agenda 2030. Estos sujetos no son independentistas, son separatistas, quieren romper una nación milenaria como es España, están dando de golpes para hacerlo, ya lo hicieron en 1934 y lo están haciendo ahora y posiblemente hagan otro más light porque ya no necesitan casi ni sacar a la gente a las calles para consentirlo, y todo el régimen del 78 se le está permitiendo. Y decía que iba a hacer una crítica, o sea, yo no me voy a meter en todo lo que ha comentado, que por supuesto está para defender a Vox y yo no voy a estar aquí para contradecirle, pero me da mucha rabia cuando tanto él como otros dirigentes de Vox dicen que somos los únicos. Yo sé que en su fuero interno, por acortar la frase, o quiero pensar que es así, dicen somos los únicos que tenemos representación parlamentaria, que yo hacemos... creo que van por ahí los tiros. Claro, lo que pasa es que nunca dicen somos los únicos representantes, entonces yo lo voy a decir, porque cuando el señor Ignacio Garriga, que no sé lo que estaba haciendo, porque no soy yo quien para decir lo que hacía hace 20, hace 30, hace 40 años, no lo sé, a lo mejor ya estaba luchando por la unidad de España, es muy posible que lo estuviera haciendo, algunos sí que nos estábamos llevando pedradas, detenciones, porrazos de la policía, etcétera, etcétera, por hacer algo de lo que ahora está haciendo Vox. Entonces, me parece muy bien que ellos defiendan lo suyo y que saquen pecho de que lo hacen. Pero cada vez que dicen somos los únicos, a los que llevan muchos años haciendo, parece como que no hemos existido, o como si ellos no hubieran recogido parte de nuestra cosecha, seguro que cosecha que a algunos les parecerá estéril. Para mí no tanto, parte de nuestra cosecha para ellos haber llegado a este punto. Me encanta que ellos ahora mismo consigan algunos resultados defendiendo lo que algunos otros hemos defendido. Pero Jesús, también te digo una cosa. Yo llevo años yendo a los 12 de octubre, con juntas españolas, donde muchos de los que ahora forman Vox en Cataluña estaban conmigo ahí, con lo cual ellos también han tenido eso que ver. Sí, por eso te he dicho que no me meto en lo que haya hecho él, pero que no, lo de los únicos es como si yo dijera que los falangistas ahora mismo somos los únicos que defendemos X cosas, que una las puede defender Podemos o otra las puede defender. Lo que yo creo que se refiere a la labor parlamentaria de que el trabajo de muchos años con varios embriones, entre los que yo estaba, pues yo era el responsable de la juventud de juntas españolas y juntas españolas en Cataluña, era inmenso de lo bien organizado que estábamos, y al frente de ellos estaba Juan Corbe, que ahora es diputado nacional por Vox, estaba Juan Garriga, el primo de Ignacio, es decir, estamos Miguel Ángel Chiquillo, que ahora está en Vox. Te quiero decir que es un fruto del trabajo de mucha gente allí, que al final han confluido algunos en Vox y han recogido efectivamente lo que has podido hacer tú, lo que hemos hecho otros, pero que ellos ya venían también de ahí,
que no es nada nuevo, y algunos de Plataforma por Cataluña, que también hicieron un grandísimo trabajo en su momento, como Dani de la Fuente y otros muchos. A ver, Jordi de la Fuente. Jordi de la Fuente, siempre le llamo, y luego me escribe, ya me están escribiendo diciendo, te has vuelto a equivocar. A ver, Yo lo conozco cuando estaba en el MSR, sí. Movellán, cuéntame. Bueno, vamos a ver, el problema del separatismo catalán tiene un origen pesetero, lo digo muy claro. Eso De también. hecho, la peseta la inventa un catalán, Figuerola, o sea que de ahí viene. No viene, eso es una broma. Vamos a ver, hay dos disposiciones económicas, históricamente, lo digo porque aquí hay un historiador, Fernando Paz, que son el arancel Cánovas de 1891, que se dicta para proteger todos los intereses que tenían los catalanes, concretamente en la isla de Cuba. No olvidemos que los mayores traficantes, por ejemplo, de esclavos en Cuba tenían origen catalán y prácticamente la propiedad de la caña de azúcar también era catalana. Y luego hay el segundo, que es el más conocido, arancel, que es el famoso arancel Cambó del año 1922, por el cual todos los tejidos que venían de Manchester, Leeds, Liverpool, etcétera, en primer lugar se les puso un arancel si querían venderse en España, siendo más barato, lógicamente, el catalán, y luego ya, para colmo de males, se prohibió directamente que entraran los paños ingleses y nada más se podían vender en España los paños catalanes. Luego, claro, efectivamente. Luego, si seguimos, durante la época del general Franco, pues hombre, vamos a ver, que baje Dios y lo vea, las primeras autopistas por las cuales viajamos los españoles, que tenemos una cierta edad, estaban situadas en Cataluña y en el País Vasco. En segundo lugar, determinadas empresas competitivas en su momento, como fue la SEAT, donde se instaló, hubo intenciones de instalarla en Valencia y rápidamente el lobby catalán se opuso y la instalaron en Martorell. Y hasta el día de hoy podríamos seguir contando toda la película. Entonces, todos los afanes enmascarados bajo un nacionalismo de corte romántico, etcétera, etcétera, la reina Isensa, Valentía Miral, Prat de la Riba, tracata, eso lo que tiene en el fondo es un sentido económico, un interés claramente económico de la burguesía catalana, igual que en el País Vasco también lo tuvo la burguesía del PNV de instalar determinadas empresas estratégicas que aún hoy siguen teniéndola. ¿Dónde se fabrican las carrocerías de la mayoría de los autobuses? ¿Dónde se fabrican la mayoría de los trenes y de los metros que hay en España y en muchos sitios del mundo? Pues en CAF, en Beasaín. Entonces, esos intereses teóricamente independentistas y separatistas tienen un claro origen económico para que se forren los catalufos y los vascongados. Desde Fernando VII hay siempre algún ministro catalán. Eso es así, eso es indiscutible. Cataluña se ha beneficiado de muchas cosas, del desarrollo de España, hablamos en términos puramente económicos, se ha beneficiado de la inmigración interna, se ha beneficiado de la inversión, no ha estado exenta Cataluña también de virtudes propias, por supuesto, mientras otros no ahorraban y no invertían, ellos sí lo hicieron. Las cosas como son, hay que poner a cada uno en su sitio y eso es una realidad. También es verdad que el negocio negrero en Cuba fundamentalmente lo llevaron catalanes, no solamente en Cuba, por cierto, pero fundamentalmente en Cuba, que una buena parte de los nuevos ricos actuales, de las riquezas actuales, proceden del tráfico negrero. Les hicimos un vídeo, lo recordará don Javier, en el Bunker Bar, precisamente hablando de eso, dedicado a Urtasun y a sus cosillas. Y es cierto que ha habido una protección hasta cierto punto, porque también Espartero, agente británico donde los haya, llegó a bombardear Barcelona, precisamente por esa cuestión, pero es verdad que ha habido una protección evidente. En 1975 Cataluña representaba el 6% del territorio nacional, tenía el 45% de los kilómetros de autopistas. La burguesía catalana estaba, permítaseme la expresión, comprada, entre comillas, entregada, si se prefiere, al régimen. Pero desde 1939, entre otras cosas, porque los otros los habían fusilado, les habían quemado la fabriqueta y tal, y estaban pues echando las muelas, como uno se puede imaginar. Bueno, el separatismo catalán a la muerte de Franco tenía, según las encuestas más optimistas para ellos, tenía un apoyo del 4%. No existía. No existía. El separatismo catalán, como hoy lo concebimos, el secesionismo, es un producto del régimen del 78, de quienes diseñaron el régimen del 78, dentro y fuera de España. Esa es la realidad. Es decir, no existía nada de esto. Y ese desarrollo
del secesionismo catalán, por cierto, dio un salto cualitativo con el segundo gobierno, con el primero y segundo gobierno, con los dos, de José María Aznar, que es quienes le entregan al separatismo, le entregan, en fin, las armas para que puedan conspirar a modo contra la unidad nacional. Esa es la realidad. Y hay un pacto de régimen por el cual ni el PSOE ni el PP quisieron modificar la ley y para formar gobiernos y para formar mayorías, la ley electoral, por ejemplo, para formar mayorías que les permitieran gobernar sin la dependencia de los separatistas. No quisieron hacerlo a lo largo, ¿cuánto llevamos? 47 años de régimen, desde el 77 las primeras elecciones, la Constitución 78. No han querido cambiarlo porque hay, repito, un pacto de régimen, porque hay un pacto tácito de régimen, no está firmado en ninguna parte que yo sepa, pero forma parte de las reglas del juego con las que todos se mueven. El régimen del 78 terminará como termine, que yo creo que no va a durar demasiado, pero lo haga como lo haga, tendrá siempre en su haber la destrucción o el intento hasta quedarse muy cerca de la nación española. Esa es la realidad, porque esa era la base, esa es la base sobre la que se ha erigido el propio régimen. Y Cataluña es un ejemplo, no, es el ejemplo por encima de cualquier otro. Oye, permitidme que tengo mensajes de los oyentes. María José de Sevilla, mi apoyo al señor Garriga. Lo que seguimos a Vox, no nos quedemos estas campañas de desprestigio. Lo malo es que el resto les sirve de arma arrojadiza contra Vox. Buenos días, Amparo de Pozuelo. No ha entrado en vigor el Real Decreto 568-2024 del 18 de junio, publicado en el BOE ayer, por el que se crea una red estatal de vigilancia de salud pública. Otro paso más en el control de los ciudadanos, la supresión de la libertad. La gente ni se ha enterado. Estamos, todo es Agenda 2030. Javier Contraltulio, totalmente de acuerdo con ustedes. Yo añado la educación sin adoctrinamiento, que los profesores se guarden sus opciones políticas y se dediquen a enseñar. ¿Qué falta hace, Javier? Javier, cuídese y no quiera correr. Un abrazo para todos de Pepe y Reme. Viva el café con napa. No puedes correr. Puedo. Lo de la piscina del juez, el piso del novio de Ayuso, etcétera, es para ganarse la masa y dirigir su odio de los jueces e inspectores que se encarguen de ellos. Por cierto, ayer en el Congreso de los Diputados, una cosa gravísima, Sánchez habló de la muerte de ancianos en la residencia de la Comunidad de Madrid. Señor Sánchez, el responsable último de la gestión era usted. Si la Comunidad de Madrid lo estaba haciendo mal, usted tenía competencias para habérselas quitado. Así que ya está bien. Ya está bien decir que es la Comunidad de Madrid. Hace una gestión penosa y el responsable último. Pablo Iglesias reclamó públicamente la gestión de ese tipo de centros. Claro. Lo hizo en una conferencia fantasmagórica que se montó él pues precisamente para recabar esas competencias y que toda España viera lo importante que es él y que el ejército y la policía estaban a sus órdenes. Es que da la sensación que el gobierno de España no tenía ninguna responsabilidad. Si el gobierno de España mañana quiere recuperar las competencias que le salen las pelotas. Es decir, es que murieron muchos ancianos. La culpa es de usted, porque se estaban muriendo ancianos y usted pensaba que lo podían evitar, podían haberles quitado las competencias de sanidad a la Comunidad de Madrid. Vamos a ver, la Comunidad de Madrid tiene su responsabilidad, por supuestísimo. Hombre, claro que sí. Eso también. El resto de las comunidades autónomas también. El gobierno de España también. Pero si nos acordamos todos cómo había... O sea, este país es tan de frenopático que no se podían sacar a centros privados a la gente, en fin, para descargar la situación de la sanidad pública la mejor del mundo, no se les podía sacar de los centros públicos a los privados porque había que cambiar de comunidad autónoma. Bueno, esa es la realidad. Un escándalo. A los médicos de una comunidad se les permitía ir, aunque la otra comunidad estuviera a 7 kilómetros, porque hay veces igual, que... Sí, Toledo. Y decías que eso, para la gente a mujeres que no se acuerda, esa memoria de pez que mencionamos tantas veces, cuando ha dicho que la policía, la Guardia Civil, tal, o sea, y el ejército, es que yo me acuerdo de esas ruedas de prensa, de esas comparecencias, donde pechos de hojalata, como lo llama Javier, de generales con muchas medallas, estaban ahí como guardia pretoriana de los ministros de turnos o del Simón de turno, para decirnos a todos que como se nos ocurriera decir lo contrario de lo que decían, ya veíamos lo que nos iba a ocurrir. Para controlar ese clima, decían, contra el gobierno, que lo dijeron así. Fue ascendido ese que entonces era coronel, ascendido a general, porque dijo que estaban ahí para controlar lo que se decía contra el gobierno. Oye, dejadme que muy rápidamente, tengo 2 minutos porque además me tengo que pinchar la heparina y no veáis que eso es muy desagradable. Eso no es nada, Javier. Pínchate en directo. Me la estoy poniendo mal porque tengo el estómago morado.
debajo del Pato Donald está todo negro, tío. Algo estoy haciendo mal. Pero no seas animal, no es en el estómago, es más abajo, es en el Bueno, un abdomen. poquito más abajo, en el abdomen. El abdomen. ¿Cómo te la estás poniendo? La estoy dejando como un cromo, macho. Mi estomaguito. Póntelo en la pierna y ya está. Oye, la vale, pierna por arriba. vale ponérselo No en otro donde te han sitio. operado, ¿eh? Vale, Sí, vale. sí, se puede poner aquí, en la parte superior del brazo, que está también, y en la pierna, en la Bueno, parte de los muslos y demás y tal. Bueno, que No vale voy a tener nada, que- un pinchacito, joder. No, tengo que ponerme en otro sitio. Tengo el pato negro, tío. El pato negro. Saben ustedes que yo tengo un pato debajo del ombligo. El cisne negro eres. Parece un cisne negro, efectivamente. Esta es una radio de servicio, información de servicio. ¿Dónde pincharse? Hombre, pues eso es importante, pero a mí explicármelo bien que se me va la mano. Bueno, Miguel Jiménez Polonio, pues yo al contrario de vosotros, me ha parecido muy fructuoso en los últimos años de Felipe VI. He visto a las niñas quemarse con la sopa, otro hablando catalán, haciendo la mili, y a la Leticia con dolor de pies. Todo un reinado dispuesto a lo que haga falta. A veces he creído que Felipe VI es pepero. Buenos días, Sergio desde Logroño. La política actual es casi calcada a la de la Segunda República. La culpa la es del PP, que es un partido con la misma cobardía que la CELA. Una diva España siempre. Cualquier opinión mía, lo dice otra persona, que diga que ya es delito, así que me limitaré a lo más evidente sin porquería del partido, que es el Partido Popular. Toda esta mierda no sería posible sin el PP. Maletas, putas, cocaína, robo de fondos europeos, malversación, delitos de todo tipo, la integridad de España y la corrupción judicial. Todo unido a la alta tensión. Viva Franco y arriba España, nos dicen de la Guiales. Así me gusta. Enhorabuena a Fernando Paz por sus reflexiones sobre el rey. Me ha parecido muy valiente y acertado. Y luego Fran Postigo desde Huelva me dice: buenos días, Javier, magnífica tertulia, gran persona y mejor político Ignacio Garriga. Es todo tan lamentable. Un abrazo a todos. Víctor Alvarado, por cierto, ¿cómo se llama el que asesinó a 75 personas? El marido de la que te he preguntado esta mañana, Fernando Paz. Quiñones. Sí. Bueno, la historia de Quiñones, que me imagino que Luis la conocerá porque forma parte de los entresijos de la intrahistoria del Partido Comunista del PC a comienzos de los años 40, la dirección que quedó en España aislada y que en buena medida desmantela, se carga el propio PC, les acusan de trotskista, son condenados, tal. En fin, bueno, la historia de Quiñones es una historia como Morera y otros tantos que fueron liquidados entonces por la dirección del PC. Esa es la realidad, que fueron condenados por Carrillo y que solo ya en los años 80 pues fueron rehabilitados al más puro estilo soviético, esto de la rehabilitación del camarada Gerardo Iglesias y otros compañeros mártires. Y, hombre, Bueno, pues ahí está, Quiñones. Oye, no tengo tiempo para más. Heriberto Quiñones, que hay que decir, ni se llamaba Heriberto, ni se llamaba Quiñones, se apellidaba Quiñones. Era un tío que había nacido con toda probabilidad, que no se sabe seguro, en Besarabia, en lo que viene a ser la Moldavia de hoy, Rumanía. Era uno de esos tipos clásicos agentes de la Internacional Comunista, en cierto modo parecido a Ramón Mercader en muchas cosas, y una de ellas era que había aprendido a hablar español de una manera tan perfecta, en el caso de Mercader, estamos hablando de francés, de inglés, de alemán, bueno, pues Quiñones, que no era español, repito, que era, pues eso, medio moldavo, ruso, rumano y tal, había aprendido a hablar español tan bien que la gente creía que era asturiano. Oye, ya no, No es broma, ¿eh? Ya no tengo tiempo para más porque luego no sé si hoy no va a entrar perspectiva sindicalista, si no lo tendré que meter mañana. Movellán, un abrazo fuerte. Javier, solamente un comentario. Ahora se está dando mucho pábulo a la inauguración de la exposición de la pintora Rosario Velasco, una pintora falangista, y como siempre en este país descubren el Mediterráneo cuando ya lo descubrieron los romanos. Yo, en mi programa Españoles Olvidados, hace un año, el 1 de junio del 23, hablé de Rosario Velasco. O sea que nosotros tenemos la primicia de haber descubierto a esa falangista tan buena. Doy fe, bueno, está colgado en el canal de iVoox. Sí, señor. Bueno, Jesús Muñoz, un placer, rápidamente. Igualmente, y decir que si os vuelven a cerrar el canal como lo vuelven a hacer, o nos dejan todavía subir los vídeos, que sepáis que en mi canal de Café para Todos está a vuestra disposición, por lo menos para las tertulias en las que aparezco yo. Bueno, un abrazo muy fuerte, Jesús, y eso, un buen trabajo el que estáis haciendo, el de la hora del café. García Castañeda, te mando un abrazo fuerte también. Otro para ti, Gibraltar español y Malvinas argentinas. Ahí queda dicho eso. Fernando Paz, un abrazo y te veo ya mismo, ¿eh? No ya mismo. Un abrazo muy fuerte y no te venes mucho, hombre. No, voy a intentarlo, me voy a pinchar ahora mismo. Un abrazo, amigos. Venga.